Saludos cordiales, mi nombre es Carla Paredes y el día de hoy les vengo a presentar sobre los vectores. Vectores bidimensionales y tridimensionales. Pero antes de empezar, quiero aclarar ¿qué son los vectores? Pues los vectores son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional. Los vectores pueden ser bidimensionales X y tridimensionales X, Y y Z. A continuación, les voy a presentar un vector bidimensional. Este está en el plano cartesiano X y Y. Y un vector tridimensional que es en el plano, en el espacio, donde podemos ver que este es el vector y está en X, Y y Z. A continuación tenemos las operaciones básicas con vectores, pero debemos reconocer primero los vectores. Este es un vector que se lo puede reconocer mediante el nombre con una flechita. Si nosotros no tenemos el nombre con una flechita, no se lo considera vector. El vector también tiene una magnitud y la magnitud se la representa de esta manera. La magnitud del vector es en una línea y se la pone así. También se la puede reconocer con doble línea o solo la letra. La magnitud del vector quiere decir el cuánto mide desde el inicio hasta el final del vector. De la misma manera tenemos el vector V, que tiene igual dirección, sentido y su magnitud. Y también tenemos una constante, que esa constante la explicaré a continuación. Vamos a comenzar con las operaciones básicas, que es la suma, la resta y la multiplicación. Esta multiplicación es por una constante. La suma. Vamos a sumar el vector U más el vector V. ¿Cómo se realiza esto? Pues vamos a recordar que este es en coordenadas de X, este es Y, este es de la forma es X, este es Y. ¿Sí? Vamos a poner que este es U1 y este es U2. Los componentes U1, U2, esto quiere decir X y Y. De la misma manera, B1, componente B1 y B2. Debemos sumar el componente 1 del vector primero con el componente 1 del segundo vector. Y de la misma manera, el componente 2 del vector U y el componente 2 del vector U. ¿Cómo lo podemos ver a continuación? Aquí está, U1 más V1, coma, porque estas las coordenadas, estas dos son coordenadas de X y estas dos son coordenadas Y. ¿Sí? Al momento que nosotros ponemos así, ya nos sale. Ahora ponemos los valores 2 más 1, 2 más 1, menos 3 más 4. Una vez que ya tenemos esto, solo sumamos 2 más 1 da 3 y menos 3 más 4 nos da 1. Conclusión, este valor que nos sale aquí en coordenadas de X, Y, es el resultante de la suma de U, el vector U, más el vector V, que nos da respuesta 3 en X, 1 en Y. Como hacemos de este es la suma. De la misma manera que es la suma, es la resta. ¿Sí? De la misma manera, cogemos un componente en X y el componente en Y y le hacemos de la misma manera, solo que cambiamos el signo. Como podemos observar aquí, ponemos el signo menos y hacemos esto dos, recordando que este es en componente X y este es el componente Y. Cogemos los valores, restamos los valores, obteniendo que 2 menos 1 es 1 y menos 3 menos 4 da menos 7. Y la resultante de esta resta del vector U
menos el vector v nos da el resultado de 1 en X menos 7 en Y. Ahora vamos a ver la multiplicación por una constante. Vamos a multiplicar el valor de la constante por el vector u, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos el número 3 o el valor de esta constante por cada uno de los componentes. 3 por 2 en X menos 3 en Y. Ahora muy bien, lo multiplicamos 3 por 2 es 6 y 3 por menos 3 más por menos 3 por 3, 9. Y esta es la resultante de la multiplicación de la constante por el vector u. Todo esto recordemos que es en un plano bidimensional que si lo observamos en una gráfica nos representa de esta manera. En las coordenadas X, como lo pueden ver aquí, y Y. ¿Sí? Aquí está la X. X y Y. Aquí está el vector. Este es un vector, ¿no? Que está en estos planos. Ahora tenemos las operaciones con vectores, pero esta vez los vectores cambian. El vector U tiene X, Y y Z. Vamos a ver el otro vector, que V tiene igual X, Y y Z. Tenemos el vector W, que es X, Y y Z de la misma manera. Y tenemos también el valor de una constante, ¿ya? Ahora también podemos hacer las mismas operaciones, la suma, la resta y la multiplicación por una constante, que es el mismo proceso de sumar, de restar el valor de X, los valores de X, de cada uno de los componentes, de cada uno de los vectores, como se le presenta a continuación. Tenemos la suma de U más V más W. Cogemos los valores, estos de aquí es el X, estos valores de acá son Y, y estos valores de aquí son Z. Sumamos nuestros números, los transformamos, los ponemos, recordando que es desde X, Y y Z. Una vez que tenemos esto, nos sale igual en tres componentes, en el componente X, Y y Z. La suma de U, del vector U, más el vector V, más el vector W, nos da como resultado 4 en X, 5 en Y 12 en Z. Como hicimos la suma, debemos hacer la resta, que es el mismo paso, solo que restando, como podemos ver aquí. Recordando que este es X, este es y el de acá, este componente de aquí es Z. Esta vez estamos restando y nos da que la respuesta a la resta del vector U menos del vector V menos del vector W nos da como resultado 0 en X, menos 11 en Y y menos 4 en Z. La multiplicación por una constante. La multiplicación por una constante es cuando multiplicamos el valor por cada uno de los componentes. Entonces, de la misma manera como hicimos en el plano bidimensional, es en el plano tridimensional. Este multiplica por este, multiplica por este y multiplica por este de acá. Multiplica la constante por el componente X, la constante por el componente Y la constante por el componente Z. Una vez que ya estamos multiplicando, nos da 3 por 2, 3 por menos 3, recordándole que este es el componente Y tiene el signo negativo. Entonces, no olvidarnos de la ley de signos y 3 por 4. Resolvemos. 3 por 3, 6. 3 por menos 3 da menos 9 porque más por menos es menos y 3 por 3 es 9. Y el componente Z es 3 por 4. Recordando, como les menciono, este es X, este Y, este componente y este componente Z.
quedando como resultante que la constante multiplicada por el vector u nos da como resultado 6 en x menos 9 en y y 2 en z. Esto recordando que es en un plano tridimensional, que lo podemos observar de esta manera, que tiene el componente x, que tiene el componente y el componente z. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio de práctica. Vamos a ver, dados en R2. ¿Qué era R2? Muy bien, es un plano bidimensional. Entonces los vectores tienen que estar en componentes X y Y. Tenemos el vector U, el vector V y tenemos una constante que es igual a 2. Vamos a calcular U más V, U menos V, K por U, la constante por el vector U, y la constante por el vector V. Recordamos todos los pasos mencionados y decimos que como tenemos este vector 3, como tenemos el vector y nos enseñaron a sumar, entonces 3 más 1, como lo podemos ver aquí, y menos 4 más 2. 3 más 1, 4 y menos 4 más 2, menos 2. Tenemos el vector resultante que es 4 en X menos 2 en Y. Posteriormente, el mismo proceso lo resolvemos aquí, restando, teniendo como resultado el resultante 2 en X menos 6 en Y. Y multiplicamos la constante por cada uno de los vectores, de los componentes del vector. Entonces tenemos 2 por 3, 6 y 2 por menos 4, menos 8. La constante por el vector V es igual a 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Reconociendo que estas son cada una de las operaciones mencionadas anteriormente. Para continuar, tenemos este gráfico, donde nos da a conocer todos los valores reconocidos por cada uno. Aquí los valores reconocidos por cada uno. A continuación, les voy a presentar un trabajo en GeoGebra, en donde pueden ustedes observar. Vamos a quitarles todo. Muy bien, vamos a ver el vector U. El vector U, ¿qué nos dice? Que es 3 en X menos 4 en Y. Entonces ponemos el vector U y nos damos cuenta que es 3, como pueden ver aquí, y menos 4. Este es el vector U. El vector V, que nos quiere decir que 1 en X, 2 en Y. Como pueden ver aquí, 1 en X, 2 en Y. La suma de estos dos vectores nos da este vector resultante que es 4 menos 2. 4 en X menos 2 en Y. Ya, esta es la suma. Ahora, la resta de estos dos componentes, de estos dos vectores, nos da que la resta de estos dos componentes es 2 en X menos 6 en Y. La multiplicación, ¿qué quiere decir multiplicación? Que lo vamos a multiplicar por la constante. Esto vamos a observar que, ¿qué le hace al vector? Entonces, el vector U, vamos a ver el vector U, que es este vector. Este es el vector rosado, el vector U, y lo vamos a multiplicar por la constante que está aquí. Ya estamos multiplicando, nos damos cuenta que se duplica el tamaño, que la magnitud del vector se duplica. Y la multiplicación del vector V por la constante igual se la duplica, porque está duplicándose. Si lo multiplicamos por 3, igual se hace más grande, ¿sí? Es una multiplicación que le hace al vector que su magnitud se haga más grande. Vamos a continuar. Tenemos el ejercicio 2. Dados en R3, entonces tienen que tener los componentes X, Y y Z. Como pueden ver aquí, tenemos los componentes U, X, Y y Z. De la misma manera aquí, X, Y y Z. Este está en 3 dimensiones.
Y tenemos el vector W, 3 en X, 1 en Y, menos 2 en Z. Y por supuesto no podemos olvidarnos de una constante para hacer el ejercicio. ¿Qué dice? Calcular la suma de los tres vectores, la resta de los tres vectores y la multiplicación por una constante. Vamos a recordar que debemos recoger todas las X1, la X2 y la X3. Entonces, colocamos 2 más 1 más 3 y así posteriormente. Como nos resulta aquí, 2 más 1 más 3, este es el componente X. Este de aquí, menos 2 más 1 es del componente Y. Y el componente Z nos da como resultado, resolviendo que 6 en X, 0 en Y y menos 1 en Z. Tenemos la respuesta. La respuesta de la suma es este vector resultante. De la misma tenemos la resta, con los mismos pasos que en vez de sumar restamos, y la constante, que la multiplicamos 1 por cada uno de estos valores. Tenemos la respuesta de la resta y tenemos la respuesta o la resultante de la constante. A continuación les voy a presentar los gráficos en 3 dimensiones. Como ustedes pueden ver, aquí está un gráfico en 3 dimensiones, que de la misma manera los voy a indicar en GeoGebra. Tenemos un ejercicio en 3 dimensiones. Como pueden ver aquí, este ejercicio se lo puede mover y se lo puede observar en 3 dimensiones. Está ahí en las 3 dimensiones. Vamos a continuar. Están cada uno de los vectores, como pueden observar aquí. Está el vector U, que es el vector rosado. El vector B, que es el vector celeste. Y el vector W, que es el vector lila. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos vectores se los puede ver en 3 dimensiones. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.